Muy pero muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Estamos dando comienzo a una nueva edición del estudio de Filipenses junto al apóstol Adrián Sein. Muy buenos días, apóstol. Muy buenos días, David. Buenos días a toda la audiencia, discípulos, discípulas, la iglesia. Bueno, es una bendición compartir cada mañana con cada uno de ustedes. Amén. Así es, apóstol. Bendecimos el nombre del Señor porque nos permite cada mañana estar aquí firmes, apóstol Adrián. Así que vamos a dar comienzo a lo que es la palabra en el siguiente estudio, apóstol Adrián. Amén, gloria a Dios. Bueno, venimos hablando sobre todo lo que es el libro de Filipenses, capítulo 2, del versículo 9, 10, 11. Bueno, pero ahora llegamos al versículo 12, pero vamos a leer dos versículos antes para poder entender lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí, que es algo maravilloso. Por eso yo les digo, lo que Dios ha hecho con este Padre ministerial es algo impresionante, y que hoy Dios nos conceda su gracia, ¿sí? Para poder estar entendiendo lo que Dios hizo en él. Es maravilloso porque eso te entrena y te lleva justamente a la victoria. Leemos esos versículos, ¿ves? Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, No, en el anterior, a ver, en el 10. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén, gloria a Dios. Y todo eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios nos enseñaba por medio del apóstol Pablo el día de ayer, de anteayer, sobre todo lo que tiene que ver con doblar las rodillas, que si bien eso es un acto, o sea, una declaración profética de que todos los que hoy no quieran recibir al Señor, que todos los que hoy en cierta forma no quieran doblar sus rodillas, lo harán cuando partan de esta tierra, lo harán. Todos comparecerán ante el tribunal de Cristo y toda rodilla se doblará y toda lengua va a reconocer que el mismo Jesucristo es el Señor. Entonces todo esto no es algo más para tomarlo a la ligera, no. Ayer hablamos bien puntualmente sobre lo que tiene que ver con, en cierta forma, lo que tenemos, ese músculo pequeño que tenemos que se llama lengua, que puede inflamar al mismo infierno, a la misma rueda de la creación, dice la Biblia, ¿sí? La lengua, y ella misma, la lengua, es inflamada por el mismo infierno. Entonces imagínese de que, como hablábamos ayer, para poder vencer en todo este tema, es justamente entender que sí o sí debemos reconocer de que nosotros podemos indudablemente estar hablando cosas incorrectas que a Dios no le agradan, y como el poder de la vida y de la muerte están en el poder de la lengua, ¿sí? Nuestras declaraciones perjudican nuestra propia vida. Entonces, cuando nosotros aprendemos a rendir nuestras rodillas y nuestra lengua al Señor, ¿sí? A doblarnos antes de que venga el día del juicio, un gran beneficio viene a nuestras vidas. Tremendo, tremendo. Pero de aquí del versículo 12, quiero terminar esto que hemos empezado, y realmente dice el apóstol que habéis obedecido a los filipenses, le decía, que entiendo que han obedecido,
¿sí? En mi presencia. Y eso es algo maravilloso, porque los está instruyendo, le está recordando la obediencia a los filipenses. Y había esta gente entendido que Cristo era exaltado cuando ellos obedecían, cuando ellos doblaban sus rodillas, cuando ellos rendían, decir, su vocabulario, hablando bien a la gente, sí, y de ellos mismos, de su propia familia. Eso es rendir la lengua y es rendir las rodillas, ¿sí? Entonces lo hacían a Dios Padre, lo hacían, decir, no porque alguien los obligara, lo hacían por sí solo. Hay una gran diferencia, porque dice que toda rodilla se doblará, y esto es cierto, pero esto habla de que tarde o temprano todos nos inclinaremos ante Cristo, ¿sí? Pero si nosotros, que fuimos llamados, tomamos la decisión, el desafío de hacerlo hoy que estamos vivos aquí en la tierra, ¿sí? El hecho de hacer esto por nuestra propia voluntad. ¿Y cómo lo hacemos, apóstol? Bueno, levantándonos de madrugada cada día de nuestra vida y adorando a Dios, doblando nuestras rodillas, doblando, decir, todo nuestro, inclinando nuestro ser para adorar y alabar al Señor, ¿sí? Entonces Cristo será glorificado. ¿Cómo Cristo será glorificado? Claro, por nuestra obediencia, porque esto será así, esto será así. Nosotros tenemos que entender, si nosotros la doblamos ahora que estamos vivos, ¿sí? Cristo exaltará su nombre en nosotros. Él, por nuestra obediencia, es exaltado. Israel, en el tiempo de la antigüedad, fue un ejemplo de todo esto. Israel, esos 40 años estuvo en el desierto, ¿sí? Pero sus puntos débiles que lo mantuvieron en una escasez importante, que los mantuvieron en un lugar en cierta forma desagradable para habitar, para vivir, o sea, no confortable para el cuerpo humano, un desierto. Imagínense, por más que Dios le ponía la sombra por medio de la nube, habrá habido un tufo, decir, importante en el desierto. Imagínense que cuando el sol, hoy día, que el que no tiene aire acondicionado, por ejemplo, ¿sí? Decir, y el sol está a pleno en el verano, o sea, hay un tufo dentro de las casas importante. O sea, lo mismo habrá pasado en el desierto. Pero Moisés es como que tenía una doble nube y tenía un aire acondicionado. ¿Cómo? Porque Moisés obedecía. Porque Moisés se levantaba a buscar el maná cada madrugada, a la madrugada, ¿sí? Y recogía el alimento, comida que no conocieron, dice la Biblia. Claro, esto es la representación del alimento, de Cristo, de obedecer, de doblar las rodillas en adoración por decisión propia. Entonces, claro, Israel no. Israel se levantaba alguna vez y no quería. Entonces pasaban días a lo mejor comiendo cualquier cosa, decir, tratando de no querer doblar las rodillas. Y bueno, eso les trajo un perjuicio, sí, importante. Ellos no entendieron que Dios tenía todo para ellos. Dios tenía todo, absolutamente todo para ellos, si ellos se inclinaban a Él, si ellos reconocían que Él es Dios, porque inclinar las rodillas, cuidar la lengua, es inclinarse delante de Dios, es obedecer a Dios, es hacerlo para Dios. Entonces eso es, exaltación a Cristo. Entonces de eso habla el libro de Filipenses, que cada cosa que nos enseña el apóstol Pablo, que el pueblo debía hacer, exaltaría a Dios. ¿Sí? Cristo había muerto y había resucitado, y ese era el ejemplo. Sí dice el mismo libro de Filipenses, dice que tengamos un mismo sentimiento, o sea, que podamos tener que nos podamos manejar unánimes, que podamos sentir lo mismo que ¿quién? Que Cristo. Tener el mismo sentir que Cristo es negarnos. Tener el mismo sentir es decir, no,
en este tiempo yo debo doblar las rodillas. Pero Israel no quiso levantarse y obedecer a Dios para glorificarlo a Dios y que ellos vivieran en victoria, porque el hecho de obedecer, como decía el apóstol Pablo, le decía, decir como ustedes en mi presencia obedecen. Ahora, cuando yo me voy, decir, obedezcan en ausencia. Entonces van a glorificar a Dios y todo va a andar bien. Esto que dice y repite de las rodillas, que repite de la lengua, que confesará que Cristo es el Señor, ¿sí? Le vuelvo a repetir, va a ocurrir, querramos o no querramos. Esto está bien, va a ocurrir en el fin de los tiempos, como recién decíamos, pero hoy nosotros, la iglesia, si nos doblamos en obediencia, ¿sí? A la vida de iglesia. ¿Cómo la vida de iglesia? Claro, estando en las convocatorias, estando en los discipulados, estando justamente en las reuniones, obedeciendo, sirviendo a Dios en cada área, en cada discipulado, cada cosa que la iglesia está haciendo, ¿sí? Uno tiene la oportunidad de doblar las rodillas, decir, nuestra vida para obedecer a Dios, en obediencia, ¿sí? Entonces, eso va a glorificar a Cristo. Cristo es glorificado en nuestra obediencia. Cristo va a poner honra por nuestra obediencia. Cristo es glorificado en que nosotros creamos y obedezcamos fielmente al Señor para exaltarlo a Él mismo. Y Él mismo hará lo mismo que nosotros. Si nosotros lo exaltamos a Él, Él nos exaltará a nosotros, ¿sí? Él dice, se exaltará Él mismo, decir, por nuestra obediencia. Y luego nosotros, al ser puestos en victoria, todo lo que emprendamos prosperará. Y eso es algo maravilloso, ¿sí? Que usted justamente todo lo que haga, en lo que usted ponga su mano, en el negocio que usted haga, que prospere, que Dios lo beneficie a usted, ¿sí? Que Dios lo honre a usted. Entonces eso no es tan fácil, no es tan simple. Bueno, pero Dios nos da la oportunidad. Si yo lo exalto a Él, Él me exaltará a mí. ¿Sí? Yo te exaltaré sobre todas las naciones de la tierra. Y todas las naciones son todas las familias de la tierra. En las naciones hay familias. Entonces Dios te va a poner en alto sobre todas las familias de la tierra. Por una cuestión de ¿qué? De exaltarlo a Cristo. Entonces qué lindo que todo lo que hagamos prospere. Qué lindo es porque Él nos exalta a nosotros y nos pone en alto por obedecer voluntariamente a Dios y postrarnos, doblando nuestras rodillas, doblando nuestra actitud, nuestra lengua, ¿sí? Y como decíamos, esto es morir a nuestra humanidad continuamente, sí, nuestra humanidad. Esto es negarse a sí mismo. Esto es justamente de doblar nuestras rodillas, nuestra lengua, ¿sí? Esto es preferir perder en Cristo ante la gente para ganar a Cristo. ¿Y cómo es esto, apóstol? Claro, porque usted se encuentra con gente en su trabajo, usted se encuentra con gente continuamente. Entonces usted no siempre puede salir beneficiado de las cosas que tiene, sino que usted tiene que entender que va a haber situaciones que Dios va a provocar, que a lo mejor hasta usted tenga razón, pero usted siempre, ¿para qué? Para quedar bien con la gente y que Cristo sea exaltado, uno tiene que negarse a sí mismo. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es justamente yo salir beneficiado en todo, no. Eso es una cuestión humana de no querer perder. Y el que hace eso, o sea, pierde el doble. ¿Me explico? Pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. Mas el que quiera ganar su vida, ese la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Entonces, esa es la actitud de doblar mi vida. Si me levanto a orar de madrugada, si me presento delante de la gente y tengo algún problema, y bueno, me rindo, y si me sacan algo, se lo doy. Si me pegan una mejilla, le doy la otra. Entonces, eso justamente es rendirse. Yo me rindo ante Dios, ¿y qué es lo que pasa? Ellos ven, el mundo ve, que usted justamente, sí, podría haberles hecho mal y les hizo bien. Entonces y esta gente, ¿quién es? Empiecen a investigar. Y Dios convierte a esa gente por causa suyo.
por causa de que usted justamente negó su propia humanidad, por causa de que usted justamente prefirió perder, ¿sí? Prefirió doblar las rodillas ante Cristo, y si hay que perder, bueno, perdió, ¿sí? Entonces eso hace que usted gane a Cristo, eso hace que usted en un momento que usted salga del desierto y sea aprobado, usted sea prosperado. Todo lo que usted hace prospera. Es casualidad, dice, uy, qué suerte que tiene el hermano. No es suerte, hermano. Rinde, sacrifica su propia vida para Cristo. ¿Para qué? Para que los otros justamente vean de que Él es íntegro, que les predica la palabra de Dios, ¿sí? Y que es íntegro, que verdaderamente está Él demostrando a la gente de que vivir en Cristo es mucho mejor. ¿Y cómo lo demuestra? Haciéndole bien. Y ellos que sepan que vos le podés hacer mal, y en vez de hacerle mal, le haces bien, porque Dios va a permitir esas cosas. Dios va a permitir aún negocios, Dios va a permitir, muchas veces enfrentamientos o situaciones, ahí o en la iglesia o fuera de la iglesia, no sé, con algunos amigos, compañeros, gente de trabajo, no sé. Van a ocurrir cosas, pero si nosotros tenemos el sentir de Cristo, nosotros nos vamos a negar. Nosotros vamos a doblar nuestras rodillas ante Dios, ¿sí? Haciéndole bien a la gente. Entonces, eso es muy importante. Usted le hace bien a la gente, luego esa gente viene a la iglesia. Viene a la iglesia, lo sigue a usted. ¿Por qué? Por el bien que usted le hizo, que le podría haber hecho mal y usted le hizo bien. Bueno, eso es algo tremendo, ¿sí? Entonces, no es algo que nosotros podemos, no. Ahí en el versículo 12, Pablo les decía, obedeciendo en mi ausencia. Claro, ¿por qué no los iba a ver cuando ellos tuviesen problemas? No, obedezcan aún también en mi ausencia, como lo hacen en mi presencia. ¿Sí? Esto es permanentemente doblar sus vidas, de negarse para exaltar a Cristo. Esto tiene que ver justamente, como le dije recién, con no perjudicar a nadie, ni cristianos, ni personas que no conocemos, que son del mundo, que no conocen a Cristo. Esto es así, porque Cristo usará esos actos, hermano, esos actos que usted hace, ¿de qué? De aún perjudicarse usted mismo y de favorecer al otro para convertirlos a Él mismo. Si Él va a usar esos actos y le va a hablar, este es mi hijo, este es mi siervo. Entonces, ¿me explico? Que te bendijo, que te podría haber hecho mal y te hizo bien. Eso no existe en el mundo. En el mundo no existe. Vos te equivocaste en algo y bueno, y te dieron con el ojo del hacha. Muchos. Pero los cristianos no debemos ser así. Los cristianos, si podemos hacerle mal, tenemos que hacerle bien. Bueno, sí. Sí, si nosotros no renunciamos a esas cosas del mundo, Dios no va a hacer nada. Lo va a seguir, te va a dejar, pero en un momento te va a frenar. En un momento algo va a suceder que lo que ganaste, que tendrías que haber perdido para ganar las almas, vos lo quisiste ganar, bueno, en un momento lo perdés de golpe. Entonces, pero es bíblico, no es algo de que usted lo tiene que tomar como que yo le estoy hablando mal, no, sino que es bíblico. El que quiera ganar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Entonces, más clarito que eso, ¿sí? El que perdiera aún bienes, aún casas, aún hermanos, hermanas, aún justamente lo que perdiera por causa de mi nombre, yo se lo recompensaré, ¿sí? No hay nadie, dice, que no haya perdido esto, por causa de mí, que no reciba 100 veces más, ¿sí? 100 veces más en esta tierra y al final la vida eterna. Entonces, o sea, tener el pensamiento de Cristo, morir para Cristo, es prosperar también, ¿sí? Es entender. Mire, si nosotros, eso lo podemos leer en Mateo 19, versículo 29. Preste atención. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bueno, 100 veces más. Dice, mira, el hermano prosperó, dice, qué suerte que tuvo. No, es un hermano que si está dando la vida con Dios, o sea, esto le cuenta. Claro, le cuenta. Y sí, entonces lo que el otro pensó, justamente que no importa, no quiere bajar la cabeza,
delante de la gente del mundo, total no me conocen a mí. Yo en la iglesia me porto bien, delante del apóstol me porto bien, no sé, con los hermanos, pero fuera no, dice fuera no, porque yo tengo que, o sea, y les corta la cabeza todo. No, eso no se hace. No se hace, hay que justamente rendirnos a Cristo y ganar las almas. El que gana un alma es sabio, ¿sí? Es sabio. Entonces, decir, Dios quiere que por ganar las almas, esas actitudes, nuestras actitudes, que hoy nos llevan a perder con ellos, ¿sí? Exaltarán a Cristo. Provocará que luego un gran beneficio venga sobre tu vida. Sobre todo lo que usted hace, Dios lo prosperará. Dios es fiel. Por eso luego de que los prepara, porque ellos tenían en claro esto, ellos eran hombres, los filipenses, temerosos de Dios, pero las disensiones, las discusiones, todas estas cosas justamente entre ellos, claro, por ahí ellos, o sea, eran temerosos de Dios, pero se perjudicaban porque se dividían, porque se peleaban entre ellos, o sea, me explico, tenían este tipo de problema. Es lo que habla todo el libro de Filipenses, ¿sí? Pero Dios, por medio del apóstol Pablo, les enseñaba que ellos debían ceder a todas estas cosas, que ellos debían rendirse a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque era necesario para no destruir la obra de Dios, porque el que destruye la obra de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces cuando les enseña, ellos eran temerosos de Dios, y mire, y también le dice acá, la última partecita del versículo 2, y ya termino, fíjese lo que dice, justamente en mi ausencia, ocupaos, escuchen. En mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Claro, porque ellos eran salvos, habían recibido a Cristo. Ahora, ocúpense con temor. Y el temor a Dios, ¿sí? Cuando dice ocuparme con temor y temblor, esto es servir a Dios siempre. Ahora, siempre en la vida de iglesia, con temor y temblor. ¿Y cómo sirvo a Dios? Bueno, decir, en todas las actividades de la iglesia usted está, pero el temor y el temblor, sí, usted se puede preguntar, ¿pero qué sería esto? ¿Qué es el temor? ¿Es como tener miedo ante Dios? No es tener miedo. No es eso. El temor, uno debe temer como lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque es necesario que cada cosa que usted se rinde las rodillas y la lengua para beneficiar a otro, ¿sí? Que eso venga, o sea, si usted teme, va a venir la retribución de parte de Dios. Va a venir la retribución. ¿Por qué? Porque usted teme a Dios. Si no, usted está haciendo la mitad bien y la mitad no. ¿Y cómo es tener temor a Dios? El libro de Deuteronomio 14, 22, 23 lo dice bien clarito. Preste atención. Indefectiblemente diezmarás. ¿Cómo dice? Indefectiblemente diezmarás. Diezmarás. Mire por qué dice diezmarás. Escuche. Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Habla de las primicias, dar las primicias. Habla de dar los diezmos, dar las primicias, donde en el lugar que él escogió, no en cualquier lugar. Él te pone en una casa paternal para revelarte la paternidad y que usted reconozca la paternidad, lleve sus diezmos, lleve sus primicias de sus manadas, de todo lo que usted compra, debe llevar las primicias. Entonces, ¿para qué? Para aprender a temer. ¿Cómo? ¿Que voy a dar los diezmos para tener temor? ¿Para temer? Sí. La Biblia dice que si usted teme a Dios, usted da los diezmos. Si usted no da los diezmos, usted no tiene temor de Dios. Entonces, el beneficio de que tiene el temor de lo que es temer a Dios, usted no lo recibe. Entonces, cuando usted presta atención y diezma de todo y aparta las primicias cada mes, cada principio de mes, uno debe apartar las primicias, lo primero, justamente, decir con cuanto toda la mercadería, lo que usted come, dice, de todas las manadas, el aceite, el grano, el vino, de todo, de absolutamente todo, le llevaban las primicias. Entonces, eso,
y los diezmos. ¿Para qué? Para aprender a temer a Jehová tu Dios. Entonces, cuando Dios nos enseña cómo se debe temer a Dios, ¿sí? Indudablemente Malaquías dice, abrirás ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Claro, dar los diezmos de todo le permite a Cristo ponerlo a usted en bendición y en todas las áreas de su vida. Entonces, claro, o sea, hay que hacer todo. Hay que doblar las rodillas y hay que doblar, o sea, sujetar nuestra lengua y hacerle bien a la gente, darle a Dios lo que es de Dios, y eso va a traer va a activar la bendición en su vida. La bendición cuando usted diezma es activada, ¿sí? Y después lo otro, si quiere más, y tiene que mejorar lo otro, porque Dios dice que toda rodilla se doblará, es mejor doblarnos nosotros. Entonces, cuando usted combina el doblar las rodillas, que es, acuérdese, adorar a Dios de madrugada, doblar su humanidad de madrugada, o sea, para usted que hablar bien, ¿sí? Eso es por el hecho de que usted está, obedeciendo a Dios. El obedecer a Dios, ¿cómo lo hace? De madrugada, adorándolo a Dios y pidiéndole, Señor, hazme obediente, quiero ser obediente. Entonces esa adoración y esa búsqueda a usted lo va a posicionar. Y mire, ya termino con esto, Salmo 115, versículos 3 y 14, fíjese cómo Dios lo pone en bendición. ¿Por qué? Bendecirá a los que temen. ¿A quién? ¿A quién? Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. A los que temen a Jehová, pequeños y grandes. Los que diezmen, sean pequeños, sean grandes. Los niños tienen que diezmar. Hay que enseñarle a diezmar a los niños. Entonces, ¿por qué? Porque Él bendecirá a los que temen. Eso es a los que diezman. Mire, escuche. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Sobre vosotros y sobre vuestros hijos. El Salmo 34:9 también habla que los que temen a Jehová, ¿sí? No tendrán falta, no le faltará nada, algo así dice. Entonces, mire qué importante poder entender todas estas cosas, preste atención. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Dios te prospera. Entonces, es mejor doblar las rodillas en este tiempo, es mejor temer al Señor en este tiempo y vivir en honra. Claro, vivir en bendición. ¿Cómo podría prosperar Dios a alguien que dobla sus rodillas y su lengua de madrugada, pero no diezma? O sea, no está teniendo temor a Dios, está haciendo la mitad de la cuestión. Claro, diezmar es aprender a temer a Dios para que no haya falta de ningún bien sobre tu vida. Acuérdese que terminamos en esto: doblar las rodillas, decir, inclinar nuestra cerviz para dominar nuestra lengua, lo hago cada madrugada, ¿sí? Y luego decir, saber de que tengo que vivir en temor a Dios. Yo le bendigo, hermano querido, para que Dios prospere su vida, para que Dios lo levante, para que usted sea sabio y sepa que Dios, por medio del apóstol Pablo, les estaba enseñando a los filipenses para que ellos permanezcan en prosperidad y bendición, y que no porque se peleaban entre ellos y peleaban con la gente que no conocía, perdieran lo que Dios les estaba dando. Yo te bendigo para que Dios te bendiga. Yo te bendigo para que prosperes, para que Dios te ponga en alto. Te bendigo, te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús.